Buenas tardes. Bienvenidos sean a la tarde de hoy. Hoy quiero presentarles y bueno, tenemos el honor de que nos acompañe el licenciado Ricardo Bonilla. Él es el experto de todo el tema legal aquí en Keller Williams. Él es el gerente de asuntos legales, o sea, el departamento jurídico está nada más y nada menos que en sus manos. Entonces es la persona de confianza de aquí de todos nosotros en Keller Williams. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los 7 errores legales que te van a hacer perder mucho dinero o incluso tu casa al momento de venderla si no tienes en cuenta estos aspectos. Y comenzamos. Link, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona súper ocupada, pero pues nos regalas este espacio de tiempo para poder ofrecer información de valor para la gente que nos sigue, ¿no? Entonces, si te parece bien, ¿empezamos? Claro que sí. Bueno, pues ahí te va. La primera pregunta. ¿Qué pasa si vendo una casa en Mérida con adeudo predial pendiente, ¿sí? Y no se declara? ¿Cuál es el problema? Ok. Cuando tú vendes una propiedad, el notario te pide cierta lista de documentos, lo cual se va a algo que se llama apéndice, que es el apéndice de la escritura. Dentro de esto se encuentra el pago del predial. Lo que va a suceder cuando quieran cerrar la escritura en el registro público es que la inscripción será imposible, ya que es un requisito indispensable para la inscripción de toda propiedad que el pago del predial se encuentre al día. Aunado a eso, que el pagar nuestro predial, que es el impuesto sobre tener bienes, pues es una obligación de todo ciudadano, ¿no? Y el no pagarlo también nos genera actualizaciones a ese mismo impuesto, y lo que hoy debía 100 pesos, mañana son 2,000, ¿no? Ok, o sea que si una persona piensa vender su casa en 2 o 3 millones de pesos y tiene un adeudo del predial, pues obviamente no es correcto que piense que esos 2 o 3 millones de pesos se los va a meter a la bolsa, sino que tiene que ponerse al día en ese caso, Es ¿no? correcto. El impuesto predial es un requisito indispensable para poder vender. Tienes que encontrarte al día, y no solamente es pagar el impuesto, sino solicitarle al municipio, sea el municipio que sea, en el estado que sea, una constancia que se llama constancia de no adeudo de impuesto predial. Perfecto, perfecto, muy bien. Y bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta, con el segundo tema. ¿Es obligatorio el certificado de uso de suelo y la licencia de urbanización de acuerdo con al momento de hacer una venta? Sí y no. Depende mucho de lo que estés vendiendo, depende mucho cuál sea la finalización. Te pongo un ejemplo práctico. Si vendes un terreno, pues el uso de suelo que tenga aparece en la cédula catastral, no hay que hacer ningún trámite. Puede ser uso rústico, puede ser uso rural, puede ser uso habitacional, puede ser uso comercial. Ahora bien, yo creo que cambiaría un término que es la licencia de construcción. Cuando tú vendes una casa, una propiedad, y se la vendes a alguien por medio de un crédito hipotecario, el banco te va a solicitar la terminación de obra. Si tú no tuviste el permiso de construcción, evidentemente nunca vas a tener la terminación de obra, y tu operación se va a caer. ¿Por qué? Porque el jurídico del banco no va a autorizar esa operación a razón que no cumples con esos requisitos. Los permisos normalmente de uso de suelo se utilizan para giros comerciales. Porque si tú quieres poner una cafetería, por ejemplo, pero el uso no es comercial y es casa habitación, el permiso, la licencia de funcionamiento del municipio para poder actuar, pues nunca te la van a dar porque no tienes esta tramitología, ¿no? Ok, ahora vamos a suponer que haya un caso inverso para las personas que nos ven. Si ellos son propietarios de una casa sobre una avenida muy bonita, muy chévere, y esa casa en algún momento dado fue una pizzería, se tramitó el uso de suelo como comercial, pero bueno, ya la van a vender. ¿Pueden ellos regresarlo, el uso de suelo habitacional para evitar pagar impuestos? Porque si la propiedad tiene el uso de suelo comercial, tiene que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Es Pero correcto. si lo convierten o lo regresan nuevamente al uso de suelo habitacional, pues pudieran exentar ese impuesto sobre la renta, ¿verdad? El requisito de la ley del impuesto sobre la renta es claro, ¿no? Para que tú puedas exentar es necesario que el uso de la propiedad sea casa habitación. Entonces, lo que necesitamos, primer punto, es que sea casa habitación. Aquí tenemos un excelente tip entonces. Sí. Perfecto.
Muy bien. Entonces, recuerden esto, o sea, si al momento de vender tu propiedad, en ese momento el uso de suelo es comercial y puedes en un momento dado regresarlo a uso habitacional, hazlo porque te vas a ahorrar impuestos sí o sí. Vámonos con el tercer punto. ¿Qué ocurre si hay copropietarios en herencia y no todos firman? ¿Se puede vender una parte? ¿Pueden no vender una parte? ¿O cómo funciona? Ok, Platícanos. cuando tienes una copropiedad, primero tenemos que especificar qué tipo de copropiedad tienes. No puede ser una copropiedad de nuda propiedad porque exista un usufructo vitalicio, un usufructuario vitalicio, o si eres pleno propietario de una porción. Y sí, en efecto, tú eres propietario, por ejemplo, si que tengas el 25%, ese 25% es tuyo y tú puedes hacer con él lo que quieras. Si existe una persona que quiere y le interesa comprar ese 25%, sin problema lo puede comprar. Que esto sucede mucho en negocios. Por ejemplo, si tienes tú un edificio de una farmacia y ese 25% ya está en una renta porque se le están rentando a alguien, pues sí es negocio comprar ese 25%, ¿no? Pero si vas a comprar una casa, pues ese 25% no te sirve de nada. Y más si es una familia que a lo mejor no se ponga de acuerdo, cosas Es, de ese es, tipo, ¿verdad? es correcto. Vale, vale. Bueno, pues vamos yendo bastante bien. Vamos por el número 4. Vamos a hablar sobre el tema de las herencias, Ok. ¿sí? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo se puede inscribir la venta en el registro público sin riesgos de nulidad? Ok. Cuando nosotros tenemos una herencia, fallece el propietario y vamos a ejecutar una sucesión testamentaria, pensando que hay testamento. Se tiene que hacer un procedimiento en el juzgado, que es un juicio ordinario de sucesión testamentaria, en el cual el juez ordena la escrituración y la adjudicación por herencia. A todos los que se nombren herederos firman dentro de la escritura y cada quien se le asigna la parte que le corresponde. Ahora bien, si no firman todos por algún acto mañoso o por alguna estrategia jurídica, no hay una limitación para que esa escritura sea nula, porque los derechos de esa persona siempre van a quedar a salvo. Entonces, si pasan 20 años y esta persona se da cuenta que hubo una sucesión y a él no se le llamó a juicio, él puede buscar la nulidad de ese procedimiento. Ah, perfecto, ¿no? Interesante. Recuerden que nosotros, como parte de nuestra metodología, es integrar la carpeta legal, o sea, toda la certeza legal antes de empezar el tema de la comercialización. Y estos son puntos que existen, ahí están, y tenemos que estudiarlos, analizarlos a todo detalle. ¿Para qué? Para que al momento de que ustedes quieran vender una casa, estos temas no sean un problema que puedan retrasar la operación. Vamos continuando con el punto número 5. ¿Qué responsabilidades tengo si no calculo bien el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, el ISAI, o el ISR federal por la ganancia? Ok, en el tema del ISAI, el cálculo es una potestad del notario. El notario te dice que hay que pagar 5 pesos, se pagan 5 pesos porque de hecho tú no los pagas. Se los das al notario y el notario se encarga de enterarlos, que es el término correcto a la hora de pagar, ¿no? El notario entera de los impuestos. En el tema del ISR hay dos supuestos cuando tú vendes una propiedad y no vas a exenta de impuestos. La primera es que tú seas persona física o empresarial. Esto quiere decir que tú tienes una contabilidad personal y el notario está exento de enterar del impuesto, de hacer tu declaración. Por ende, tú tienes la obligación de declarar. En ese primer supuesto, ¿qué sucede si mi cálculo no es correcto por error o por ser mañoso y querer pagar menos, ¿no? Si la autoridad que tiene potestad del momento de la declaración 5 años más de revisarte y encuentran un error, pueden ser multas, pueden ser sanciones, puede ser hasta temas de evasión fiscal. En el segundo punto, en el tema de ISR declarado por el notario, es potestad del notario, el notario hace la declaración. Si tú le trasladas ese impuesto al notario y el notario lo calculó mal, esa es responsabilidad del notario porque él hace la declaración. Ahora bien, si el notario hace la declaración y tú no pagas el impuesto, hay que recordar que cada momento, o sea, después de los 30 días, cada día tienes una actualización, que la actualización viene con multas y recargos. Puede llegar el punto, si pasa 1 año, 2 años que no pagas el impuesto, que si debes 100,000 pesos, ya debes 200. Ya. O sea, ¿eso qué significa, licenciado? Que si yo al momento de terminar de hacer
operación con el notario de la firma de escrituras y me levanto y ya cada uno se va a su casa o a donde quiera, eso significa que si yo ya salgo de la notaría, el notario ya me debe haber cobrado y si no me cobró, ya no es problema mío, es problema del notario. ¿Correcto? Es correcto, porque él tiene la obligación de presentar la declaración y de hecho, como platicamos al inicio, el tema del apéndice de la escritura, dentro del apéndice de la escritura se encuentra el entero de impuestos. Entonces ahí aparece la declaración que el notario hace. Si la declaración la hiciste tú tienes que darle al notario esa declaración para que la anexe al apéndice, ya que es un requisito indispensable por parte del registro público para poder inscribir. Eso es bien importante, amigos. Aquí el tema de los impuestos, hay pues dos momentos, ¿no? Uno que es la parte que está comprando, tiene que pagar unos impuestos, y la parte que está vendiendo también es posible que tenga que pagar unos impuestos. Y esto se paga a través y en el momento que se está haciendo la firma de la escritura frente al notario, porque es el que da fe de este tipo de operaciones. Muy bien, vámonos con la siguiente. ¿Puede embargarme la casa que ya está vendida si tengo deudas antiguas con el SAT o con el predial? O sea, con el municipio, ¿me la pueden embargar? Sí, sí, el tema del predial es muy complicado, ¿no? Porque como platicábamos, ¿no? Digo, para que te embarguen por predial pensando, tendrías que deber cantidades. 20, 30 años sin pagar Sí, el predial. yo he visto asuntos en donde deben 5 o 6 años de predial y la deuda del predial no llega ni a 50,000 pesos. Porque el impuesto predial normalmente son 2, 3,000 pesos al año, entonces no es muy agresivo. El tema del SAT es completamente diferente, ¿no? Ahí entramos a temas de créditos fiscales. O sea, tú tienes una deuda de impuestos, esa deuda de impuestos, pues la autoridad te interpone un procedimiento en materia contenciosa fiscal, administrativa fiscal, y de ahí ellos pueden solicitar el aseguramiento de bienes, que es el término correcto en materia fiscal, ¿no? Se aseguran bienes para garantizar el pago, que los bienes pueden ser desde propiedades hasta acciones, pues, activos. O sea, bienes muebles y bienes inmuebles. Es correcto, puede ser cualquiera de ellos, hasta que la autoridad pueda garantizar el pago de lo que se deba, ¿no? Ahí entramos en un tema de un litigio en materia fiscal para poder atacar ese crédito fiscal, la razón de que no esté bien fundamentado. Pero sí, en efecto, por impuestos uno puede perder hasta la vida, ¿no? Hasta la libertad, literalmente. Ok, bueno, eso siempre y cuando, obviamente, esos impuestos que el SAT te dice que debes, no se los pagues. Ah, sí, Si claro. no se los pagan, pues ellos se ejecutan y se quedan con tu Sí, propiedad. Pero si se los pagas, pues ya ellos liberan tu propiedad. hay una, digamos que dependencia dentro de Hacienda, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF, la cual ellos se encargan de hacer este tipo de movimientos, ¿no? De solicitar embargos de bienes. Cuando se solicitan embargos de bienes por deudas fiscales, ya no están, o sea, sí es el SAT como actor del procedimiento, pero se hace por medio de la fiscalía. Porque ya entramos a temas de delitos fiscales, que puede ser defraudación fiscal, evasión fiscal, que es donde entran temas de factureros y empresas fantasma, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues vamos por la última, el séptimo punto, séptimo y último punto. Cuéntanos algún caso real que tú hayas tenido aquí en Mérida por la cual una persona perdió su dinero al momento de vender una propiedad. Ok, al momento de vender. De vender, o sea, que a lo mejor haya cobrado un anticipo y al final del día no pudo venderla y en su promesa de compraventa pues tiene penalizaciones. Ok, Entonces probablemente a alguien le haya pasado algo similar. hace varios años tuvimos una compraventa en la cual la persona que estaba vendiendo tenía un adeudo por un litigio en materia familiar. Ya. Ella estaba muy, muy, muy en la idea de que yo debo 1,000,000 de pesos, pago el 1,000,000 de pesos al juzgado y se acaba. Llevaba más de 8 meses sin revisar su expediente, que eso pues igualmente fue un error, ¿no? Cuando ella va al juzgado a pagar, pues resulta que la propiedad no es suya, porque a razón de que no pagó, la propiedad se embargó, se remató y su acreedor se adjudicó ese remate, o sea, se volvió propietario. Entonces, ella tuvo que regresar el 1,000,000 de pesos e indemnizar al comprador porque ella ya no era propietaria. Y es más, ese contrato era sujeto a una nulidad a razón de que no tenía ella el carácter de propietaria para poder realizar esa operación. Este es un claro ejemplo de la poca importancia que le damos a los temas legales, el tema de nuestras propiedades y el estar pendiente de los procedimientos que pueden terminar, como en este caso, en una tragedia, ¿no? Porque no solamente no ganó, sino que terminó perdiendo dinero.
Perfecto. Bueno, pues estos fueron los 7 aspectos, los 7 errores por los cuales si tú estás pensando vender tu propiedad y no estás seguro de cómo están tus temas legales, pues es muy seguro que termines perdiendo dinero. Así que si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, siéntete con la libertad de contactarnos y aquí con mucho gusto con el licenciado y un servidor te podemos apoyar a que tomes una buena decisión y no pierdas dinero en el intento. Licenciado, muchísimas gracias por Un tu gusto. tiempo. Aprovecho aquí frente a todos. Te comprometo a una segunda plática el día Claro de que sí. mañana con estos aspectos interesantísimos legales. Vamos a diseñar otros temas también que sean de interés para la gente que nos sigue. Y bueno, pues aquí nos vemos. Muchísimas gracias y gracias a Keller Williams por prestarnos este espacio tan importante. Muchas gracias. Adiós. Bien, pues bien.